Desde la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo presentaron una demanda al ex titular de Medio Ambiente de la provincia por lo que fueron los desmontes, sobre todo en el noreste de la provincia de Córdoba, una realidad que le hemos tratado ampliamente en Telediario Federal. Cómo en los últimos años el impacto ambiental ha generado no solo movilizaciones sociales, sino una fuerte preocupación de la realidad en Córdoba. Para analizar este contexto estamos junto a Celeste Rumié, que es integrante de la Coordinadora. Celeste, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, vamos a hacer un detalle, si te parece. Vamos a presentar cuál ha sido la demanda que se formalizó precisamente esta denuncia en la jornada de ayer. La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo denunció penalmente al exsecretario de Ambiente, Germán Prato, por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita. Lo hizo en función de 5 autorizaciones que el año 2015 permitieron intervenciones sobre montes autóctonos del noroeste de Córdoba. Uno de los permisos salió en un plazo récord de 3 días hábiles. Los otros 2 denunciados son Néstor Cruz, exdirector de Jurisdicción de Áreas Naturales, Bosques y Forestación, y Jorge Ferrari, director de Jurisdicción de Asuntos Legales. Es difícil imaginar lo que ha sucedido en Córdoba sin una participación por acción u omisión de quienes fueron los responsables políticos. Digo, si para lo que ha sucedido con los bosques nativos, con la deforestación, necesariamente claro, tuvo que haber una participación política, ¿no? Incluso en los inicios de la 98-14, o sea, la ley vigente de bosques, en su momento también fue inconstitucional y eso le llevó a la provincia que durante 3 años no recibió los fondos de participación para conservación de bosques nativos hasta que sacaron un decreto reglamentario, y se pudieron acomodar. O sea que en realidad el tema de los desmontes tiene larga data en cuanto a malos funcionamientos en la provincia de Córdoba. En el caso puntual de esta denuncia nos estamos refiriendo a desmontes ¿en qué sector de la provincia? En el arco noroeste de la provincia de Córdoba, que es también donde queda lo poco que queda de bosque nativo allí concentrado. Y son desmontes que se hicieron en áreas de zona roja. Y bueno, otro de los que también se denunció es a Raúl Carranza, porque en 2 de esos casos, en 2 de esos expedientes, él hizo el aviso ¿cómo se llama esta figura que tengo acá? Hizo el aviso de, digamos, firmando estos expedientes, y eso también es una falta, porque en realidad eso solamente lo pueden hacer un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo o un biólogo, y él es abogado. Celeste, cuando vos cuando hablas de zonas rojas, ¿a qué te estás refiriendo? Son las zonas de alto valor de conservación de bosque nativo, y son los espacios que no se pueden desmontar, no se pueden hacer actividades agropecuarias, digamos, porque son zonas de conservación. Es decir, que el aval político no alcanzaba, la autorización de quien en ese momento era el titular de Córdoba Ambiente no alcanzaba para que pudieran desmontarse, porque esa era zona intocable. Claro, lo que pasa es que no se cumplieron los procedimientos administrativos. O sea, con el decreto reglamentario 170/11, adecuando a la ley vigente de bosques nativos, eso exige que se cumplan 11 procedimientos administrativos para autorizar áreas de desmonte. Y esos pasos no se cumplieron, tampoco se esperó o no pasó, digamos, por el área de bosque, que es la que dice que cuando vos haces la presentación, el aviso de presentación, se evalúa si esas áreas que vos querés desmontar o hacer algún tipo de actividad están en zona roja o en zona amarilla. En zona amarilla sí se pueden hacer ciertas actividades, en zona roja directamente zona de conservación. Entonces, no se pasó tampoco por el área de bosques, que es la que define si esas hectáreas que se presentaron, digamos, estaban en zona roja o en zona amarilla. Y eso es lo que se está denunciando como ilícito en realidad. Y además el tema de la asociación ilícita. 3 días nada más. En una sí se presentó la denuncia, el 2 de septiembre y el 5 así en tiempo récord.
trabajaron mucho, se ve muy rápidamente, porque en 3 días ya tenían la autorización para este predio. ¿Y se conoce, Celeste, quiénes son los privados que resultaron beneficiados por estas irregularidades? Sí, yo no lo traje ahora eso anotado porque era como cuestiones muy finas, pero son principalmente de lugares de las zonas de los departamentos de Ischilín, la zona de Cruz del Eje, o sea, justamente todo el área afectada al noroeste. ¿No deberían ser denunciados también los privados, no solo el Estado? ¿No hay una complicidad? Cuando hay un acto de corrupción del Estado o de irregularidad, lo que puede determinar la justicia, ¿no hay una responsabilidad también del privado que se ve beneficiado? Lo que evaluó el equipo técnico, digamos, que participan dentro de la coordinadora, que los abogados patrocinadores fueron Darío Ávila, Carlos González Quintana, Victoria Gauna, que es también del Movimiento Campesino, y Marcelo Fernández. Se hace la denuncia a estos 3 personas que estuvieron en área de ambiente y a Raúl Carranza, porque son los que favorecieron y, digamos, posibilitaron estas autorizaciones. En cuanto a esos de los privados, tendría, no sé, no me corresponde a mí. Está bien, ha sido una evaluación del equipo técnico. Fue una asociación ilícita también lo que se está denunciando, además del tema del incumplimiento de deber como funcionario público. Y las áreas que afectan más o menos son alrededor de entre 20.000 hectáreas, que es más o menos como el equivalente, como para poder dimensionarlo, a 40.000 canchas de fútbol. Y esto también, o sea, se pudo constatar con un informe de la Dirección de Bosques de Ambiente de la Nación, que sacó un informe que entre el 2014 y el 2015 la mayor cantidad de desmontes se produjeron en el noroeste de Córdoba. O sea que es coincidente con esto que se está denunciando. ¿Hay un daño que se puede revertir aún? ¿O lo que se ha hecho difícilmente se puede recuperar? Sobre todo con esta lógica que hay de producción o de lógica económica, de mirada hacia lo ambiental. Con pautas de manejo sustentable y conservación, el bosque vuelve, el monte vuelve y hay áreas que se pueden recuperar. Pero bueno, ¿qué políticas estamos teniendo? O sea, pensemos que Germán Prato, sí, que fue el exsecretario, o sea, que es el exsecretario de Ambiente durante esa función del 2015, donde en la que se denuncian estos 5 expedientes, es hoy uno de los legisladores de Unión por Córdoba, que de UPC, digamos, que es el que está en la Comisión de Asuntos Ecológicos, donde se tiene que debater la ley de bosque, claro. De ley. Y también este anteproyecto de ley viene presentado de una forma totalmente irregular, porque no compete que se presente desde la legislatura, sino que es la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, en este caso, la que tiene que llamar a un proceso de actualización de ordenamiento territorial de bosques nativos. La provincia ya está en falta desde el año 2015, porque la ley vigente la tenemos desde el 2010. Y la Ley Nacional de Ambiente lo que exige es que cada 5 años se haga la actualización de ordenamiento territorial de bosques nativos. O sea que en el 2015 ya se tendría que haber dado el proceso. Y en realidad eso no se está haciendo. Y ese proceso de actualización requiere también de un proceso de participación ciudadana con el que no se está cumplimentando porque ni siquiera se ha hecho mínimamente una audiencia pública, que si bien nosotros estamos todo el tiempo recalcando que ese no es el proceso de participación ciudadana, es solo una instancia, pero ni siquiera han tenido como el decoro de haber hecho una audiencia pública. Celeste, muchas veces de las entidades ruralistas se plantea de que hay como una visión fundamentalista de los grupos ambientalistas, en el sentido de que son las matrices hoy de producción las que permiten generar o más alimentos, desarrollo económico, lo que ha sucedido, por ejemplo, en los últimos años en la Argentina. ¿Cómo ustedes compatibilizan esa mirada de los ruralistas con la que ustedes impulsan el resguardo del medio ambiente? Mira, ese es el discurso, digamos, para hacer lobby, digamos, y para poder seguir ellos con sus proyectos y sus intereses privados. Está hoy en día a las claras lo que venimos viviendo en cuanto a las inundaciones que han afectado realmente a todo el país, pero en el área de Córdoba, o sea, ha subido la napa freática y está plagado, digamos, de informes técnicos que hacen la relación que hay entre el actual modelo de producción y los desastres ecoambientales, digamos, que estamos viviendo. Simplemente del hecho de constatar cuánto absorbe, por ejemplo, hectáreas con zonas cultivadas, digamos, y lo que absorbe el monte nativo, lo que hace en la irrigación, digamos, por sus raíces, ¿sí? Cómo irriga y drena el agua hacia la napa freática hacia abajo, impidiendo justamente las inundaciones. O sea, el bosque nativo, el suelo es una gran esponja.
Entonces, cuando llueve mucho, aunque llueva mucho, eso no hace que el agua corra de la forma en la que corre cuando no tenemos monte y cuando los suelos están totalmente degradados. Y por ejemplo en el sur hay un estudio de Marcos Juárez del INTA, incluso de un investigador del INTA, en el que se vio, digamos, que las napas están casi al ras del suelo, incluso en algunos lugares donde están las lagunas ya directamente formadas. Y es importante decir que aquí lo que se está debatiendo no es las tierras que históricamente han sido utilizadas para el sector agrícola, sino las tierras que eran bosques y que se convirtieron en espacios de soja. Lo que pasa, claro, es que la soja, digamos, y el modelo de producción agrícola fue desplazando a la ganadería. Y la ganadería va abarcando los lugares donde hay bosque. O sea, el lema de ellos es producir conservando. Entonces, en este anteproyecto de ley lo que plantean, por ejemplo, es el uso del rolado, que el rolado es una técnica en la que solamente quedan los árboles maduros, ¿sí? Entendiendo ellos que el bosque son solamente los árboles y los árboles maduros, cuando en realidad el bosque es un ecosistema que también introduce las áreas herbáceas y arbustivas, además de la fauna. O sea, es todo un ecosistema en sí, el bosque nativo. Además, que cuando ese árbol se muere, no queda más bosque ahí. Entonces ellos dicen, bueno, como que ellos quieren pasar el rolado para implantar pasturas exóticas en las que el ganado, pueden hacer producción de ganado en esas áreas. Pero bueno, eso en realidad es una gran falacia también, digamos, porque también esas pasturas no permiten que crezcan los renovales, que son los hijitos, digamos, de estos árboles maduros, que sí se dan cuando hay bosque. Celeste, muchísimas gracias. Veremos cómo reacciona la justicia ante el planteo y si se pueden determinar efectivamente todos estos temas. Y lo valioso es que se ha construido en Córdoba un concepto de la conciencia sobre el medio ambiente que no solamente se reduce a grupos, sino que ya ha provocado movilizaciones y una preocupación, por ejemplo, lo que ha pasado con la planta de Taim, con lo que ha sucedido con los bosques. Bueno, una maduración social en este sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir.